Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 302. Estamos leyendo el segundo libro de los Macabeos, capítulo 5. También Sirach 50 y 51. La conclusión, la tan esperada conclusión del libro de Sirach así como Proverbios capítulo 24, versículos 17 al 20 es siempre la Biblia. Tengo la sensación, caramba, cada vez que hago la introducción, es como una especie de voz de radio, ¿verdad? Y luego nos acomodamos a la voz normal. Pero aquí está, día 302 y estamos clasificando segundo Macabeos capítulo 5, Sirach 50 y 51 Proverbios capítulo 24, versículos 17 al 20. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 5, Jasón trata de recuperar el control. Por esta época Antíoco hizo su segunda invasión de Egipto, y sucedió que por toda la ciudad durante casi 40 días aparecieron jinetes vestidos de oro cargando por el aire en compañías completamente armados con lanzas y espadas desenvainadas. Las tropas de jinetes lanzaban ataques y contraataques por un lado y por el otro, blandiendo escudos, lanzando lanzas, arrojando proyectiles, con el destello de adornos dorados y armaduras de todo tipo. Por lo tanto, todos los hombres rezaron para que la aparición resultara ser un buen presagio. Cuando surgió el falso rumor de que Antígono había muerto, Jasón tomó no menos de 1000 hombres y de repente asaltó la ciudad. Cuando las tropas de la muralla se vieron obligadas a retroceder y por fin la ciudad estaba siendo tomada, los hombres se refugiaron en la ciudadela, pero Jasón siguió masacrando implacablemente a sus conciudadanos. Sin darse cuenta de que el éxito a costa de la propia parentela es la mayor desgracia, sino imaginando que estaba erigiendo trofeos de victoria sobre enemigos y no sobre compatriotas. Sin embargo, no consiguió el control del gobierno, y al final solo obtuvo la desgracia de su conspiración y huyó de nuevo al país de los amonitas. Finalmente tuvo un final miserable, acusado ante Eritas, el gobernante de los árabes, huyendo de ciudad en ciudad, perseguido por todos los hombres, odiado como rebelde contra las leyes y a bordo como verdugo de su país y de sus conciudadanos. Fue arrojado a Egipto, y el que había expulsado a muchos de su propio país al exilio, murió en el exilio, habiendo embarcado para ir a los lacedemonios y esperar encontrar protección debido a su parentesco. Aquel que había echado a muchos para que yacieran insepultos, no tuvo a nadie que lo llorara. No tuvo funeral de ningún tipo, ni lugar en la tumba de su padre. Cuando llegaron al rey noticias de lo sucedido, lo interpretó como que Judea estaba sublevada, por lo que se enfureció interiormente. Salió de Egipto y tomó la ciudad por asalto, y ordenó a sus soldados que abatieran sin tregua a todos los que encontraran y que mataran a los que entraran en las casas. Hubo matanzas de jóvenes y ancianos, destrucción de muchachos, mujeres y niños, y matanza de vírgenes e infantes. En un total de 3 días fueron destruidos 80.000, 40.000 en lucha cuerpo a cuerpo, y fueron vendidos como esclavos tantos como los muertos del pueblo del templo. No contento con esto, Antíoco se atrevió a entrar en el templo más sagrado de todo el mundo. Guiado por Menelao, que se había convertido en un traidor tanto a las leyes como a su patria, tomó con sus manos contaminadas los vasos sagrados y barrió con manos profanas los esvotos que otros reyes habían hecho para realzar la gloria y el honor del lugar. Antíoco estaba eufórico de espíritu, y no se dio cuenta de que el Señor se había enojado un poco a causa de los pecados de los que habitaban en la ciudad y que por eso despreciaba el lugar santo. Pero si no hubiera sucedido que estaban envueltos en muchos pecados, este hombre habría sido azotado y desistido de su acto temerario tan pronto como se hubiera presentado, tal como lo fue Elíades Doris, a quien el rey Salucio envió a inspeccionar el tesoro. Pero el Señor no eligió a la nación por causa del lugar santo, sino al lugar por causa de la nación. Por eso el lugar mismo participó de las desgracias que sobrevinieron a la nación y después participó de sus beneficios.
Y lo que fue abandonado en la ira del Todopoderoso fue restaurado de nuevo en toda su gloria, cuando el gran Señor se reconcilió. Así que Antíoco se llevó 1800 talentos del templo, y se apresuró a marcharse a Antioquía, pensando en su arrogancia que podía navegar por la tierra y caminar por el mar, porque su mente estaba eufórica. Y dejó gobernadores para afligir al pueblo en Jerusalén. Filipo, efrigio de nacimiento, y de carácter más bárbaro que el que lo nombró, y en Gerasim Andrónico, y además de estos hombres, Alaus, que se enseñoreaba de sus conciudadanos peor que los otros. En su malicia hacia los ciudadanos judíos, Antíoco envió a Apolonio, el capitán de los misios, con un ejército de 22.000 hombres, y le ordenó que matara a todos los hombres adultos y que vendiera a las mujeres y a los niños como esclavos. Cuando este hombre llegó a Jerusalén, fingió tener una disposición pacífica y esperó hasta el sagrado día de reposo. Entonces, al ver que los judíos no estaban trabajando, ordenó a sus hombres que desfilaran armados. Pasó a cuchillo a todos los que salieron a verlos, luego se precipitó en la ciudad con sus hombres armados y mató a gran número de personas. Pero Judas Macabeo, con otras 9 personas, huyó al desierto y se mantuvo con vida junto a sus compañeros en las montañas, como hacen los animales salvajes. Siguieron viviendo de lo que crecía silvestre, para no ser partícipes de la profanación. El libro de Sirac, capítulo 50. Simón, hijo de Onías, una bendición y un epílogo. El jefe de sus hermanos y el orgullo de su pueblo era Simón, el sumo sacerdote, hijo de Onías, que en su vida reparó la casa y en su tiempo fortificó el templo. Puso los cimientos de los altos muros dobles, los altos muros de contención del recinto del templo. En sus días se excavó una cisterna para el agua, un embalse como el mar en circunferencia. Pensó en cómo salvar a su pueblo de la ruina y fortificó la ciudad para resistir un asedio. Qué glorioso se mostró cuando el pueblo se reunió a su alrededor al salir del santuario interior. Como el lucero del alba entre las nubes. Como la luna llena. Como el sol que brilla en el templo del Altísimo. Y como el arco iris que brilla en las nubes gloriosas. Como las rosas en los días de las primicias. Como lirios junto a un manantial de agua. Como un brote verde en el Líbano en un día de verano. Como fuego e incienso en el censor. Como vaso de oro labrado y adornado con toda clase de piedras preciosas. Como un olivo que da su fruto. Como un ciprés que se eleva en las nubes, cuando se puso su manto glorioso y se revistió de soberbia perfección y subió al altar sagrado, hizo glorioso el atrio del santuario. Y cuando recibía las porciones de manos de los sacerdotes, de pie junto al hogar del altar con una guirnalda de hermanos a su alrededor, era como un cedro joven en el Líbano. Y lo rodeaban como troncos de palmeras, todos los hijos de Erín en su esplendor, con la ofrenda del Señor en sus manos, ante toda la congregación de Israel. Terminado el servicio en los altares, y dispuesta la ofrenda al Altísimo, el Todopoderoso, extendió la mano hacia la copa y derramó una libación de la sangre de la uva. La derramó al pie del altar, una orden agradable al Altísimo, el Rey de todos. Entonces gritaron los hijos de Aarón. Tocaron las trompetas de martillo. Hicieron gran ruido para ser oídos en memoria ante el Altísimo. Entonces todo el pueblo junto se apresuró y se postró en tierra sobre sus rostros para adorar a su Señor, el Dios Todopoderoso Altísimo. Y los cantores le alabaron con sus voces en dulce y sonora melodía. Y el pueblo suplicó al Señor Altísimo en oración ante aquel que es misericordioso, hasta que terminó el orden de adoración al Señor. Así completaron su servicio. Entonces descendió Simón y alzó sus manos sobre toda la congregación de los hijos de Israel, para pronunciar con sus labios la bendición del Señor y gloriarse en su nombre. Y se inclinaron y adoraron por segunda vez para recibir la bendición del Altísimo. Y ahora bendecid al Dios de todos, que en todo hace grandes cosas, que exalta nuestros días desde el nacimiento, y nos trata según su misericordia. Que Él nos dé alegría de corazón, y conceda que haya paz en nuestros días en Israel, como en los días de Od, para que Israel crea que el Dios de misericordia está con nosotros,
Para librarnos en nuestros días con 2 naciones mi alma está vejada, y la tercera no es nación. Los que habitan en el monte Sair, y los filisteos y el pueblo insensato que habita en Checum, instrucción en entendimiento y conocimiento. He escrito en este libro Jesús, hijo de Sidac, hijo de Eliezer de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría. Bienaventurado el que se ocupa de estas cosas, y el que las pone en práctica se hará sabio, porque si las pone en práctica, será fuerte para todo. Porque la luz del Señor es su camino. Capítulo 51, la búsqueda de la sabiduría. Te daré gracias, Señor y Rey, y te alabaré como Dios, mi Salvador. Doy gracias a tu nombre. Porque tú has sido mi protector y mi ayudador, y has librado mi cuerpo de la destrucción y de la trampa de una lengua calumniadora, de labios que profieren mentiras ante los que estaban a mi lado. Tú eres mi ayudador, y me has librado en la grandeza de tu misericordia y de tu nombre. Del crujir de dientes a punto de devorarme, de la mano de los que buscaban mi vida, de las muchas aflicciones que soporté, del fuego asfixiante por todas partes, y de en medio del fuego que yo no encendí. De las profundidades del vientre del Hades, de una lengua inmunda y de palabras mentirosas, de la calumnia de una lengua injusta al rey, mi alma se acercó a la muerte, y mi vida estuvo muy cerca. Hasta el Hades de abajo me rodeaban por todas partes, y no había nadie que me ayudara. Busqué el auxilio de los hombres, y no lo hubo. Entonces me acordé de tu misericordia, oh Señor, y de tu obra desde la antigüedad, que liberas a los que esperan en ti y los salvas de la mano de sus enemigos. Y elevé mi súplica desde la tierra y rogué que me libraras de la muerte. Apelé al Señor, Padre de mi Señor, para que no me desamparara en los días de aflicción, en el tiempo en que no haya ayuda contra los soberbios. Alabaré continuamente tu nombre y cantaré alabanzas con acción de gracias. Mi oración fue escuchada por ti, me salvaste de la destrucción y me rescataste de una mala situación. Por eso te daré gracias y te alabaré, y bendeciré el nombre del Señor. Cuando aún era joven, antes de emprender mis viajes, busqué abiertamente la sabiduría en mi oración ante el templo. La pedí, y la buscaré hasta el final. Desde la flor hasta la uva madura. Mi corazón se deleitó en ella. Mi pie entró en el camino recto. Desde mi juventud seguí sus pasos. Incliné un poco el oído y la recibí, y encontré para mí mucha instrucción. En ella progresé. A quien da sabiduría daré gloria, pues resolví vivir según la sabiduría, y fui celoso del bien, y nunca seré avergonzado. Mi alma lidió con la sabiduría, y en mi conducta fui estricto. Extendí mis manos al cielo y lamenté mi ignorancia de ella. Dirigí mi alma hacia ella, y mediante la purificación la encontré. Me entendí con ella desde el principio. Por eso no seré abandonado. Mi corazón se conmovió para buscarla. Por eso he ganado una buena posesión. El Señor me dio una lengua como recompensa, y con ella lo alabaré. Acércate a mí, tú que eres indocto y te alojas en mi escuela. ¿Por qué decís que os faltan estas cosas? ¿Y por qué vuestras almas tienen mucha sed? Abrí mi boca y dije, conseguíos estas cosas sin dinero. Poned vuestro cuello bajo el yugo, y que vuestras almas reciban instrucción. La encontraréis muy cerca. Ved con vuestros ojos que he trabajado poco y he encontrado para mí mucho descanso. Recibe instrucción con una gran suma de plata, y ganarás con ella mucho oro. Que tu alma se regocije en su misericordia, y que no seas avergonzado cuando le alabes. Haz tu trabajo antes del tiempo señalado, y en el tiempo de Dios Él te dará tu recompensa. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 17 a 20. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se alegre tu corazón cuando tropiece, no sea que el Señor lo vea, se disguste y aparte de él su ira. No te inquietes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque el hombre malo no tiene futuro. La lámpara de los malvados se apagará. Madre del cielo, te alabamos. Muchas gracias. Gracias por tu palabra de hoy. Gracias por tu gracia hoy. Gracias por ti mismo hoy.
Dios, mientras continúas caminando con nosotros a través de la historia del pueblo de Israel durante este tiempo de opresión y este tiempo de batalla, este tiempo de testimonio y este tiempo de guerra, te pedimos que por favor nos ayudes a saber cuándo luchar. Ayúdanos a saber cuándo huir. Ayúdanos a saber no solo cuando nos llamas a ser fieles. Tú siempre nos llamas a ser fieles. Ayúdanos a saber cómo ser fieles. ¿Somos fieles en la lucha? ¿Somos fieles en la huida? ¿Somos fieles en la guerra? ¿Somos fieles en dar testimonio? No importa a qué nos llames Dios, te pedimos que por favor nos ayudes a ser fieles. Tú eres fiel. Tú eres verdadero. Ayúdanos a ser como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a llegar a eso en solo un segundo. Y solo que esa palabra. En realidad, vamos a empezar. Empecemos aquí en el capítulo 2 de los Macabeos. Perdón, segundo Macabeos capítulo 5. Tenemos una historia que hemos escuchado antes. Solo que la escuchamos desde una perspectiva diferente. Hemos oído la historia de ese Jasón subiendo al poder. Tenemos la historia de su caída del poder. Tenemos a Antíoco, y ahora no solo Antíoco existiendo, sino que aquí comenzando con el versículo 15, tenemos el saqueo del templo. Y, sabes, es tan interesante como la perspectiva en primer Macabeos del saqueo del templo fue descrita en aquí en segundo Macabeos como se describe el saqueo del templo. Porque en esta segunda descripción, sí, es horrible, es horrible. Y sin embargo, al mismo tiempo, hay un sentido de que Dios está involucrado en esto. Recuerden como antes en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios experimentaba dolor, cuando experimentaban exilio, cuando experimentaban pérdida y destrucción, cuando experimentaban sufrimiento, decían, sí, esto es porque fuimos infieles. Así que este es el Señor Dios amándonos. Este es el Señor Dios enseñándonos. Este es el Señor Dios trayéndonos de vuelta aquí. Tenemos esto de nuevo en el capítulo 5. Tenemos al pueblo de Israel mirando esto y diciendo sí, la razón por la que esto pasó es porque hemos sido infieles, porque hemos hecho mal. Pero no solo es justo entonces y no solo dicen por lo tanto lo que nos está pasando ahora es justo, dijeron que lo que nos está pasando es limitado. No solo está sucediendo porque Dios es justo y necesita traernos de vuelta a sí mismo, sino que esto también es limitado. Esto no va a ser como termina porque en este pensar en esto es increíble al final aquí de ya sabes, tipo de la judía. Y antes de lanzarnos al cumplimiento del judaísmo, que es el cristianismo, aquí está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, diciendo que hemos aprendido esencialmente de muchas maneras lo entendemos. No solo este castigo sobre nosotros es justo, sino que este castigo sobre nosotros es finito. Está orientado a traernos de vuelta cuando regresemos y el Señor restaurará todo. Y eso es simplemente, es notable, notable. Y luego también nos presentan en este capítulo, la misma banda del capítulo 5 nos presentan a Judas Macabeo y los otros 9 que huirán. Ahora lo que vamos a ver ahora, por supuesto, vamos a ver a Judas Macabeo y la lucha en las otras personas que luchan por la independencia de Israel y por la gloria y la santidad del templo. Pero en los próximos capítulos, en los próximos días, de hecho, vamos a ver el testimonio de los mártires, estos mártires judíos que son heroicos. Y no hay otra palabra para ello. Son heroicos, son fieles, son increíbles. Y por eso, los próximos días, les dejo que vuelvan porque va a ser un regalo. Concluimos Sirach, que fue solo un regalo, espero, que su primer viaje a través del libro de Sirach estuvo lleno de iluminación. Usted sabe, esencialmente que ese sentido de la sabiduría en el deseo. Y si nada más, si usted no puede recordar una sola cosa del libro de Sirach, recuerde esto. Nos lo van a recordar mañana cuando nos lancemos al libro de la sabiduría. Y esa cosa es la búsqueda de la sabiduría. La búsqueda de la sabiduría es de muchas maneras.
No quiero decir la meta de la vida, porque obviamente la meta es la búsqueda del Señor mismo, la comunión con Dios mismo. Pero la búsqueda de la sabiduría, siendo el camino, la forma en que fueron llamados a vivir, la forma en que fueron llamados a pertenecer a Él es solo el eco de todo el libro de Sirach, así como el próximo libro del que vamos a hablar, libro de la sabiduría, que también está marcado por no solo vivir sabiamente cuando se trata de, ya sabes, tratar con otras personas, sino también cuando se trata de tratar con el Señor, porque nuestros corazones son fábricas de ídolos. Y por eso el libro de la sabiduría mañana, y después vamos a hablar de cómo nos volvemos sabios cuando se trata de deshacernos de los ídolos y volvernos hacia el Dios vivo y verdadero. Ahora, una última pequeña nota, y es del libro de Proverbios. Lo siento por seguir aquí, pero en el libro de Proverbios, capítulo 24, oímos que hoy, versículo 17 y 18, hay esta línea. No te alegres cuando tu enemigo caiga y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No te alegres cuando tu enemigo caiga. ¿Sabes? Es tan interesante. ¿Por qué Dios en su palabra? ¿Por qué tendría que incluir esa palabra para nosotros? Creo que la respuesta es obvia, porque tenemos una tentación, una tendencia a alegrarnos cuando nuestros enemigos caen. Es una palabra alemana llamada Schadenfreude, ¿verdad? Ese placer que sentimos al ver a otros heridos, caer en desgracia. Sí. Cuando vemos a nuestros enemigos caer, hay una ruptura en nuestros corazones que por supuesto queremos justicia. Sí, eso es muy importante. Pero, ¿qué es lo que se alegra en el dolor de otra persona? ¿Es esto lo que quebranta nuestros corazones? A eso se le llama Schadenfreude y está prohibido en Proverbios, capítulo 24, versículos 17 y 18. Y por eso mi oración hoy es, no solo para ser sabios y correctos, no solo para que nadie sea fiel y nadie se mantenga fuerte, nadie huya, nadie luche, sino también nadie sea testigo. Pero también es esta llamada a decir, de acuerdo, Señor, en mi corazón hay estas partes rotas, estas piezas rotas que me regocijo definitivamente cuando mis amigos, cuando las personas que amo tienen éxito. Pero también, cielos, Señor, hay esta cosa en mí que se regocija cuando mis enemigos fracasan, cuando la gente que me molesta experimenta algún tipo de caída. Y no quiero que eso exista. Así que Señor, sánalo. Hay tanta sanación que Dios ofrece, y hay tanta sanación que necesitamos, y por eso necesitamos orar unos por otros. Así que estoy rezando por ti. Por favor, rezad por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a veros mañana. Dios los bendiga.